Muy buenos días. Una alegría grande poder estar con ustedes en este Viernes Santo y poder compartir con ustedes esta mañana de retiro. Antes de eso, quiero recordar que el Padre Jerónimo está confesando en el confesionario atrás para todo el que desea acercarse al sacramento de la penitencia hoy. También mañana, en el retiro de mañana, también tendremos confesiones. Hoy día voy a introducir el tema de nuestro retiro recordando una frase que salió se dijo allí en la introducción del quinto misterio doloroso y dice el texto, recuerden ustedes, cuando llegó el momento lo llevaron a un lugar, a un cerro llamado el Cráneo o la Calavera, y ahí lo crucificaron. Eso es Calvario, Calvario es eso. Y si ustedes se recuerdan, los más jóvenes tal vez no, pero los que tienen mi edad o más, habrán visto muchas veces, antiguamente, las cruces tenían una calavera, ¿se han fijado abajo? ¿Se recuerdan o no? Bueno, los niños no saben de eso, pero el significado de esa calavera abajo no es que la gente dice, uy, la muerte. No es ese el significado, sino que recuerda el lugar de la calavera, el cráneo. Ahora, la pregunta es ¿por qué ese cráneo y por qué esa calavera? ¿Qué calavera era? Era porque había una tradición antigua que se decía que allí estaba enterrado Adán, el primer ser humano. ¿Ven la idea? Entonces, Jesús fue enterrado, digamos crucificado, nos salvó y fue luego ahí enterrado en el sepulcro cerca, en el mismo lugar donde había sido antiguamente enterrado Adán. ¿Cuál es el significado evidente de eso? Que Él es el nuevo Adán, o sea, es la nueva creación. Y por lo tanto, si nosotros queremos mirar qué es nuestra humanidad, qué somos nosotros, qué significa ser humano, no tenemos que mirar a Adán, aunque también lo podemos mirar, ¿no? Y vamos a mirarlo ahora en el texto bíblico, pero sabiendo que el verdadero Adán, el verdadero ser humano, es Jesús. En el sentido de que incluye hombres y mujeres, se entiende, porque Adán quiere decir ser humano. Y por supuesto uno lo tiene que personificar en una persona, pero es toda la humanidad que comienza y en el fondo significa eso. Y Jesús también asume a todos los seres humanos. Una persona que asume a toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos acá un tema que me gustaría reflexionar con ustedes acerca de de qué significa nuestra relación como seres humanos con Jesús y cómo nos hace verdaderamente ser humanos. Entonces, ese es como el tema que yo quisiera recordar, que tiene que ver con la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el programa, el plan, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es como el objetivo que Dios tuvo con nosotros cuando nos creó? Y eso se llama, en la Biblia se le llama que hemos sido creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que nosotros aquí quisiera que reflexionáramos brevemente sobre el plan que Dios tiene para nosotros sobre cada uno, cuando fue creado y cuando fue recreado por la resurrección que significó la muerte y resurrección de Cristo. ¿Estamos claros cuál es el tema, no? Que quisiera yo conversar en este día. Lo vamos a hacer en dos momentos. En esta primera meditación lo vamos a fijar un poco en ese momento creador de Dios y luego en un segundo momento vamos a ver un poco cómo Dios nos da su gracia. Que la gracia no es una cosa, sino que es Dios mismo que llega a vivir. O sea que en el fondo el ser humano es como cada uno de nosotros lleno de Dios. Ese es como el proyecto. Bueno. Vamos a partir con una pequeña introducción que fíjense ustedes que si uno mira en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y uno recorre los textos bíblicos, yo creo que ustedes habrán recordado muchos textos bíblicos, yo no los voy a citar todos, voy a leer un par nomás,
pero se ha fijado que de repente todo el mundo se acuerda que en el Génesis dice que el ser humano es polvo, ¿no? Es polvo de la tierra. Incluso se le dice como carne, así es como... Y eso significa que uno en algo es igual que todo el resto de la naturaleza, porque uno está compuesto de... Entonces, es parte de uno su vida, su ser natural, diríamos. Uno es tierra, es polvo, es carne, es, no sé, es instintos, es persona, es corporeidad, es crecimiento, es vida histórica, ¿no? Tiene todo un elemento que es parte de uno. Pero también, no solamente eso, sino que se recuerdan, y lo vamos a volver a leer, también en el texto bíblico del Génesis dice, y Dios sopló su espíritu. Entonces también uno es más que solamente polvo, es también lleno de espíritu, lleno de vida, lleno de proyectos, lleno de ideales, y tiene una condición espiritual, racional, tiene una condición de que puede planificar su vida. Vean ustedes que ahí hay dos aspectos, que la persona es una. Nosotros no tenemos, no es que tengamos dos partes, a veces ese cuerpo y alma, pero no es del todo, digamos, precisa esa reflexión mirado bíblicamente, porque el ser humano es uno, es una persona, no tiene dos partes, tiene una, es un solo ser, ¿no? Pero tiene aspectos que son más diríamos, que uno está marcado por ello, y tiene aspectos que dependen más de su idea, de sus proyectos. ¿Se han fijado, no, verdad? Y uno como que en la vida tiene esas dos cosas, ¿no? Entonces, no es que no tenga dos partes, sino que tiene como dos aspectos que están en una cierta no lucha, pero en una tensión que lo hacen crecer. Entonces uno con sus proyectos, con su mente, con su espíritu, con su racionalidad, va llevando adelante estas cosas que son naturales y va dominando su instintividad y va haciendo crecer en una determinada orientación, y si uno va creciendo también va orientando y tomando decisiones. Entonces tiene esos dos aspectos. Pero además de eso, cada uno de nosotros tiene una tercera cosa que es muy importante y que es la que se dice cuando uno es imagen de Dios, que ha sido creado en relación con Dios. Y eso es un tercer aspecto que uno tiene y que es parte de uno. Porque nadie, nunca, jamás, por ningún motivo, se puede separar totalmente de Dios. Porque depende de Dios, todo depende de Dios. ¿Se han fijado? Si Dios, hagamos un absurdo, Dios dejara de existir, junto con que dejara de existir Dios, dejaríamos de existir todos nosotros. Porque dependemos de Dios en lo más profundo. Somos criatura de Dios, pero no solamente fuimos creados y ahí dejados, sino que vivimos en relación con Dios, en contacto con Dios, y Él nos está moviendo desde lo más profundo. Entonces ese sería como un tercer aspecto, que es el espíritu que uno tiene. Una vez San Pablo dijo una frase que la gente no la entiende mucho, porque las palabras a veces no tienen un significado distinto al que realmente dicen bíblicamente. Dice, porque el ser humano cuerpo, alma y espíritu. ¿Se recuerdan ese pasaje? Entonces, un poco está diciendo eso, son aspectos. No es que uno tenga parte, no que tenga una parte de cuerpo, después que tiene otra parte de alma y otra parte de espíritu, sino que uno mismo, que es una persona humana, esa persona humana tiene como aspectos que uno tiene que son naturales, aspectos que son más de condición espiritual, y todo eso está unido en relación con Dios, está traspasado por el Espíritu. Ese es el ser humano, eso somos nosotros. Por eso tiene tanta dignidad el ser humano, por eso tiene tantos proyectos el ser humano, por eso Dios lo llama a cada uno de nosotros, por eso Dios lo va llevando y por eso uno se desarrolla. Entonces, eso es importante tener muy presente hoy día, y sobre eso quiero conversar. ¿De acuerdo? Bien. Voy a leer un texto que es el primero de los textos, que es del Génesis capítulo 1, versículo 26, que es la creación, que hemos escuchado tantas veces. Si ustedes se fijan bien en la Biblia, hay dos relatos de la creación. La Biblia lo relata dos veces y hace unas pequeñas diferencias entre un relato y otro. ¿Se han fijado? No se han fijado,
Pero si se fijan bien, van a ver que lo narra de una manera y dice, y creó Dios al hombre, imagen y semejanza, y lo creó varón y mujer. Y después dice, bueno, y además, después ya lo creó, listo. Después, y estaba la tierra sola y Dios entonces pescó polvo y bueno, lo volvió a crear de nuevo, ¿no? Son dos relatos. No es que Dios cree dos veces, sino que simplemente el autor encontró tan importante este momento de la creación del ser humano que lo narra dos veces explicando una vez y después complementa de la otra manera. Me explico, ¿no? Va poniendo todos los aspectos para explicar qué significa esto de ser creados por Dios. Entonces vamos a leer el primer relato y después vamos a leer el segundo. Fíjense que el primero es el que vamos a leer en la vigilia pascual, que no sé si aquí está el lector de la primera lectura en la vigilia pascual o algún lector en alguna de las capillas, va a leer la creación. Y el lector tiene que ser muy bien elegido, para que lea muy bien, porque es muy importante este pasaje, es muy importante. Entonces fíjense ustedes que recuérdense la memoria, porque no lo voy a leer entero ahora porque lo van a leer en la vigilia, pero ahí se acordarán bien, que Dios empezó a crear con su palabra, ¿no? Y, por ejemplo, dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿se recuerdan, no? Y vio Dios, y entonces él terminó el día primero. Y cuando terminó el día primero, dice el día segundo, ¿no es cierto? Acumúlense las aguas, dijo Dios. Bien. Y de repente, en el versículo 26, llega un segundo momento, digamos, el sexto día, y dice así. Y ahora voy a leer el texto hasta el versículo 31 y ahí lo voy a explicar. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Y dijo Dios: ved que os he dado toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, todo ello servirá de alimento. Y a todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra y a todos los seres animados de la vida le doy la hierba verde como alimento. Y así fue, vio Dios cuanto había hecho y estaba muy bien. Atardeció y amaneció, fue el día sexto. Este es el texto, ¿no? Fíjense que el texto es muy, muy bonito y muy profundo. En la primera cosa, que son pequeños detalles, ¿no? Pero esa es la gracia de la Biblia. La Biblia siempre dice cosas muy importantes en una pequeña palabra. Por eso es que hay que leerla mucho. Y hay que leerla siempre. Y hay que leerla con harto cariño. Y también es bueno estudiar a veces, porque también ayuda. Entonces, el tema es que a veces con una pura palabra se dice mucho. Entonces, aquí Dios había dicho Dios, haya luceros antes, dijo Dios, produzca la tierra, dijo Dios, bullan las aguas, y aquí en el versículo dijo Dios, hagamos al ser humano. Nunca había dicho hagamos. ¿Se fijaron? Y uno se pregunta, ¿a quién le está diciendo eso? Pues si Dios es uno. Bueno, no es tanto que le haya dicho a otras personas, sino que de alguna manera como que dice aquí, como que hagamos, quiere decir, a ver, ahora lo pienso más. O sea, ahora voy a hacer algo verdaderamente importante. No es igual que todo lo que he hecho antes. Primero hice hierba, luz, tierra, agua. Y el hagamos es como cuando uno piensa y reflexiona. Así, digo, esto tengo que hacerlo bien. No es que lo otro no lo haya hecho bien, sino que es como el volver sobre sí mismo para decir, aquí llegó lo culminante, lo más importante. Hagamos ahora al ser humano. O sea, ahora sí ya está todo preparado para el ser humano. Entonces, de alguna manera, y que es muy central, el ser humano es lo más importante del mundo. Todo fue creado para el ser humano. Bueno, después veremos que en realidad el más importante es Jesús, el verdadero ser humano,
pero justamente por eso lo crea aquí al ser humano pensando en Jesús también. Pero el tema aquí es que Jesús, digamos Dios, nos crea de una manera especialísima. Esto después lo dirá en la segunda parte, en el segundo relato lo dirá que tomó sus manos el polvo de la tierra, ¿no? Como el canto que cantamos al principio, ¿no? Como un alfarero así. Pero distintas maneras de decir, mire, realmente cuando Dios hizo al ser humano tuvo una especial preocupación. Y cuando uno tiene una especial preocupación, las cosas salen más cercanas a uno. ¿Se han fijado? Si uno hace una cosa cualquiera, pero si uno lo hace con más preocupación, queda más marcado mi huella. Y eso es lo que sigue. Entonces dice, por eso hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. El nuestra, uno puede decir, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también uno puede decir, en realidad, está haciendo esto verdaderamente con mucha dedicación. Pero dice, a nuestra imagen como semejanza nuestra. ¿Qué significa que nosotros, los seres humanos, seamos imagen y semejanza de Dios? Aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es que uno se pregunta, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Una imagen es siempre algo que, ¿cómo lo podríamos traducir? Una persona dice una imagen es algo que representa otra cosa. ¿Se han fijado? De aquí tengo una imagen de atrás, el cuadro, ¿se han fijado? Jesús, o sea, me representa a Jesús. Solo una imagen, ¿no? No es que sea Jesús en sí mismo, pero me lo recuerda y de alguna manera Jesús también está presente ahí porque es su imagen, es su rostro. Entonces, la imagen es quien representa, algo que representa. Entonces, cuando dice, he creado al ser humano a nuestra imagen y semejanza, es para decir, es mi representante también en el mundo. Es el que hace lo que Dios hace en el mundo, es lo que tiene que hacer. De alguna manera es el que hace presente a Dios en el mundo. Eso es ser imagen. Todas las imágenes hacen presente lo que está ausente. Bueno, Dios no está ausente en el mundo, sino que está presente en su imagen, que es el ser humano. Por eso después, en algún momento, el Antiguo Testamento prohibió las imágenes de los ídolos, porque en realidad ya tenía la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? El ser humano. Esa es la verdadera y más preciosa imagen de Dios. Y en realidad no hay ninguna otra imagen de Dios más importante que el ser humano. Porque justamente es la imagen creada por el mismo Dios. Entonces dice imagen y semejanza. La palabra semejanza y la palabra imagen son como semejantes, ¿no? Son iguales. Pero de alguna manera uno podría decir es una imagen, pero cuidado, es solo una imagen semejante, no es Dios mismo, ¿no? Entonces es en cierta medida como que le dice al ser humano, tú me representas, tú eres mi presencia en el mundo, tú dominas el mundo, tú llevas adelante el mundo, pero no eres Dios, eres representante de Dios. Entonces, yo creo que la vida de uno siempre tiene esa tensión. ¿Se han fijado que uno tiene como una tensión en la vida? Que siempre, en esto hago como un paréntesis, ¿no? Para entendernos bien, ¿se han fijado que la vida humana está llena de tensiones? Y las tensiones ¿son buenas o son malas? Son buenas, son muy buenas. Porque es propio de la vida, es propio de la realidad, la tensión. Siempre uno tiene una tensión. El problema es cuando uno se desequilibra en las tensiones. Entonces, el ser humano es corpóreo y espiritual. Es una tensión. No puede eliminar una de las dos. No puede decir yo ya no soy más nada de corpóreo, soy solo espiritual. Se va a morir de hambre. Y si se olvida de su aspecto espiritual, va a decir soy solo corpóreo y va a vivir un poco parecido a los animales que no tienen algo espiritual, ¿se fija? Entonces uno tiene que siempre una atención equilibrada. El equilibrio es un don inmenso, muy importante, y Santo Tomás decía
el equilibrio o la prudencia es la reina de todas las virtudes. Porque si uno no tiene prudencia, las virtudes se desequilibran y termina mal. O sea, por eso que la tensión es algo propio del ser humano y por eso Santo Tomás decía, la prudencia, el equilibrio que logra tener todos los aspectos es la virtud más importante. Porque sin eso, todas las otras virtudes pierden su valor de virtud. Esta tensión uno la tiene en todo, su trabajo, su familia, la iglesia, los vecinos, todos aspectos que uno tiene que tener, pero tiene que tenerlo equilibrado. Bueno, aquí lo mismo, imagen y semejanza, siempre la atención, represento a Dios, soy imagen de Dios, soy la mejor imagen de Dios, pero no soy Dios, tengo que saber que dependo de Dios. Eso y eso en todo. Entonces, y por eso le dice, y Dios le dio entonces, ahora se entiende lo que dice a continuación. Fíjense la frase que en un versículo dice las tres cosas. Hagamos al ser humano, o sea, Dios se preocupa especialmente, como semejanza, a imagen y como semejanza nuestra, o sea, que uno representa a Dios, pero aunque no lo es, y después dice, y manden en los peces del mar, en las aves del cielo, en la bestia. O sea, en el fondo, el ser humano representa a Dios que dispone de las cosas, no para echarlas a perder, sino que justamente para hacerlas desarrollar. O sea, Dios le dice al ser humano, manden sobre todo al mundo para que se desarrolle todo, no para que lo destruya. Siempre es un peligro eso, ¿no? Entonces, es muy bonita la vocación. Entonces aquí tenemos un primer atisbo de lo que es la vocación humana. ¿Se fijan qué es bonita la vocación humana? Que en el fondo es hacer presente a Dios al mundo y para lo cual uno tiene que hacer que el mundo viva bien. Por eso manden sobre los animales, todas las cosas. Mandar no quiere decir esclavizarlos, sino que mandar quiere decir hacer todo para que se desarrollen bien. O sea, siempre tener presente que en toda la Biblia, cuando Dios manda o pone a disposición y pone a una persona como a cargo de algo, siempre es para desarrollar esa realidad. Nunca es para aprovechar. Entonces, toda la crítica profeta siempre es a los reyes, a los sacerdotes muchas veces del templo judío y a otros fariseos en cierto momento. Siempre le dice lo que decía el mismo texto de Ezequiel: ustedes, en vez de servir y ayudar a las ovejas, se comieron a las ovejas. En vez de apacentarlas, se las comieron. Esa es como una frase clasiquísima, pero extremadamente visible, ¿no les parece? Que en vez de ayudar a apacentar, me las comí, o sea, me aproveché. Entonces, ese es el punto donde toda nuestra vida hemos sido puestos en esta vida para hacer que el mundo entero crezca. Y ahí está la primera diríamos, luz de nuestra vocación. Y después viene el segundo texto, que es muy bonito, que está en el capítulo 2 ahora de Génesis, desde el 4 en adelante, y que tiene que ver con el paraíso y con todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, voy a leer algunos trocitos nomás. Entonces, dice Dios, en el versículo 7 del capítulo 2, después ustedes pueden leer el texto en la casa, ¿no? Entonces Dios modeló al ser humano con polvo del suelo, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Fíjese usted lo que dice, ¿no? O sea, Dios modela del polvo, o sea, de la realidad, con sus manos y sopla Dios el espíritu en el fondo. Y resulta un ser viviente. Tiene los dos aspectos que hemos dicho recién. Ahí está como preciso el texto. Y luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Y hizo brotar toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del mal. O sea, Dios creó al ser humano y lo pone en un jardín de Edén.
La pregunta es, ¿qué significa el paraíso, el jardín? Fíjense ustedes que en la antigüedad los jardines, bueno, nosotros tenemos jardines, aquí en la capilla tenemos jardines, ¿has fijado? Y todo el mundo quiere tener un jardín que sea, pero estamos hablando aquí del tiempo en el desierto, donde nadie tenía jardín, porque era pura arena, y había mucho sol y poca agua. Entonces, el jardín era un lugar muy privilegiado, que tenían solo los reyes y cosas así. Entonces, de alguna manera se había transformado el jardín como el lugar de los dioses. Entonces, hablar del jardín de Edén era hablar del lugar de los dioses, donde está Dios. Dios está en un jardín. Entonces, aquí dice, creó al hombre, del polvo lo modela, y luego le llena de espíritu, en ese sentido es polvo, pero lleno de espíritu, como dijimos, y lo pone junto a él. El jardín es junto a él. O sea, Dios nos pesca a nosotros y nos pone junto a sí. Ese es el jardín de Edén. ¿Se recuerdan que después que Adán pecó, de repente apareció Dios caminando en la tarde? ¿Se recuerdan el texto, no? Dice, apareció Dios y venía caminando en la tarde. Y uno dice, uy, Dios caminando por el jardín en la tarde. O sea, lo que está diciendo es que el jardín es el lugar donde vive Dios. Esa es la idea. Entonces, el tema acá es que Dios crea al ser humano y lo pone junto a sí. Lo mismo que dijo, lo creó a su imagen, aquí más allá, incluso más allá de decir que es su imagen, además de su imagen, lo pone a vivir junto a sí mismo, en su relación con él, todo el tiempo. Ahora bien, después continúa el texto y el ser humano dice, no es bueno que esté solo, ¿no es cierto? Dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Bueno, y entre los animales no había una ayuda adecuada, no era compatible. Entonces Yahvé, versículo 21, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre que se durmió, le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tornado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Y entonces él exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada mujer porque ha sido tomada del varón. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Bien, ya había dicho que estaba creado el ser humano, pero ahora lo que quiere mostrar con este momento, así como paso a paso, es que el ser humano es hombre y mujer. Hay varones, hay mujeres, y lo central acá no es la costilla, porque es una manera de decir, preparar el dicho que iba a decir después, porque después Fal dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Era un dicho, como decir, es igual a mí. Entonces para eso le saca la costilla en la narración para que pueda decir el dicho. No sé, me captan. Entonces es como cuando uno dice, nosotros sí somos de la misma pasta, ¿se han fijado? ¿Han dicho? O sea, son iguales. Entonces lo que quiere decir que hombre y mujer son totalmente iguales pero complementarios. O sea, quiere decir que Dios cuando creó al ser humano lo creó en varón y mujer complementario uno con el otro. Y este hombre y mujer son los que están en el paraíso, porque de hecho está aquí en el paraíso, o sea, están con Dios. De tal manera que aquí hay una clarísima mirada bondadosa sobre Dios. ¿Se fija que el ser humano es bueno? Hasta ahora el ser humano no ha hecho nada malo, sino que todo ha sido creado bueno, lo creó bien, y aquí entonces nos encontramos con una, diríamos, una característica bonita, y es que todo el ser humano está en referencia a Dios. Y el Salmo 8, fíjense usted que el Salmo 8 de alguna manera lo complementa, ¿no? Y lo dice de una manera más. Los salmos siempre son muy bonitos porque los salmos son poesía que nos hacen rezar,
pero van diciendo cosas muy verdad. Entonces el Salmo 8, que es un salmo que a veces cantamos incluso, por lo menos yo lo he escuchado cantado, dice así el Salmo 8, ¿no? Dice: Dios, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú asientas tu majestad sobre la tierra, sobre los cielos. Por boca de los niños de pecho cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con los enemigos. Bueno, y ahora viene la frase preciosa. Fíjense este versículo 4 y 5. Dice: cuando veo el cielo, hechura de tus manos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. ¿Qué somos nosotros? Polvo, ¿no? Pero, ¿qué somos? ¿Por qué? ¿Por qué te acuerdas de nosotros y nos cuidas? Apenas inferior a Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Lo hiciste obra de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies. Qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea, está admirado el salmista de lo que significa ser humano. Está admirado de lo que Dios ha hecho con nosotros. Está admirado de la vida que nos ha dado y de la relación que nos ha dado con todo. En ese sentido es como un darse, ¿qué diría yo? Como admirarse de lo grande que nos ha creado. Entonces, usted me va a decir, bueno, pues si el retiro era para que nos convirtamos, no para que usted venga a hablar puro que somos tan buenos. Es que no nos podemos convertir mientras no nos hayamos dado cuenta lo grande que ha hecho Dios con nosotros. Este es el tema central. La conversión no es fruto de un temor o simplemente no es solo que uno se dé cuenta de sus limitaciones, es sobre todo que uno se dé cuenta de lo grande que ha sido Dios con uno, y por eso uno vuelve al Señor. Yo siempre les he contado una historia de la vida de San Juan Bosco, ¿no? San Juan Bosco, ustedes se acuerdan que San Juan Bosco comenzó su vida trayendo niños a los domingos a tomar un desayuno y a hacerle una catequesis. ¿Saben la historia de Don Bosco, no es cierto? Bueno, él era un sacerdote diocesano y empezó así. ¿Y qué ocurría? Que en esa época había empezado la industrialización, entonces llegaban los jóvenes y los niños a trabajar a las fábricas, lejos del campo, en una vida de pobreza enorme. Entonces él los ayudaba los domingos, que era el único día que tenían libre en aquella época, los llevaba, les hacía un desayuno y los quería, y ahí les enseñaba catequesis, y así iban creciendo un poco más formados y los iba ayudando. Bueno, pero después los niños crecían y después seguían su vida, algunos iban bien, otros se perdían. Bueno, la cosa es que él un día en la noche cruzando de una ciudad a otra y lo asalta un joven y le quita las cosas que tiene, y él no hace nada más que dárselas, y en un cierto instante por la luna que había le reconoció la cara y se acordó que era un niño que él había tenido antes. Un niño que después, por supuesto, siguió trabajando, no tenía muy buena situación, empezó a robar y cosas que pasan a veces por la pobreza, ¿no? Entonces lo reconoció y entonces ahí le dijo, creo que se llamaba Juan, pero supongamos que se llamaba Juan. Y le dice, Juan, le dice. Y en ese instante el niño dijo, cuando lo reconoció, dijo, Don Bosco. Entonces, lo único que dijo, soy un desgraciado, dijo. Pero no se dio cuenta, no se había dado cuenta, no en el mal sentido, sino que mal agradecido. Eso desgraciado en el sentido mal agradecido, ¿no? Porque lo dijo en italiano, digamos, ¿no? Entonces, es como mal agradecido. Y entonces,
Pero fíjense usted que él no se dio cuenta nunca de que no estaba bien lo que estaba haciendo, que era asaltar gente, porque no es el primero que asaltaba, po. Hasta que alguien no le dijo su nombre y lo miró con cariño. O sea, fue el amor que recibió, el cariño que recibió, el tratarlo como ser humano, porque tiene un nombre concreto, que lo convierte. Y por supuesto después la conversación fue obvia, le dijo, es lo que pasa siempre, que tenía poco dinero, que al final robé una cosita, después lo otro, después ya más, y después me detuvieron, y después ya como había estado detenido ya nunca más nadie me contrató, conclusión, lo de siempre. Hasta que encuentra a alguien que lo llama por su nombre. Entonces es lo mismo acá en el Salmo, ¿no? Si uno no se admira del amor de Dios, de cómo Dios a uno lo quiere, es difícil que uno pueda como convertirse, cambiar, profundizar. Y sobre todo, que la conversión y otras cosas son siempre ocasión para sentirse querido por Dios. Y eso es todo. Entonces, la Biblia, en el fondo, muchas veces habla como ahora, ¿no?, de que uno es un pecador o lo que sea, pero es para que uno reconozca cómo Dios lo ama. Bueno, todo esto que acabo de decir, esta imagen de Dios, de alguna manera la complementa Jesús, y cada uno de nosotros es imagen de Cristo. Fíjense ustedes cómo dice Pablo, ¿no? Una cosa muy bonita que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Fíjense en la carta de 2 Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice en el versículo 18, dice, y todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. O sea, nosotros vamos reflejando el rostro de Cristo. Dios, a través de su Espíritu, va actuando y nos va ayudando a cada día más a reflejar ese Espíritu. Cada uno de nosotros debería siempre ir aumentando. Fíjense ustedes que eso lo vuelve a repetir el mismo Pablo ahora en su carta a los Romanos, en capítulo 8. El capítulo 8 de la carta a los Romanos es muy bonito porque habla del Espíritu Santo. Es un capítulo que uno siempre debería leer, ¿no? En el capítulo 8, versículo 28, dice así, este es el plan. Dice, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Y aquí está entonces la frase clave, ¿no? Pues Dios predestinó a todos, ¿no?, a reproducir la imagen de su Hijo, a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los hizo justos, y a los que hizo justos también los glorificó. O sea, todos hemos sido predestinados a ser imagen de Dios. Hemos sido predestinados a reflejar el rostro de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a reflejarlo en la vida. Y Cristo es esa imagen que nosotros reflejamos. Entonces, cada uno de nosotros debería siempre pensar en cómo reflejar a Dios, ¿no? ¿Qué cosa reflejar de Dios? ¿Cómo hacer para que uno vaya reflejando siempre esta preciosa imagen de Dios? ¿Y qué es lo que cómo es el proceso? Fíjense ustedes que Pablo dice que cada uno de nosotros, cuando fue creado pensado en de alguna manera configurarse con Cristo y vivir en Él. De tal manera que la vida de uno cada día uno se va como transformando en la semejanza que es Jesús. Y transformándose en Jesús, uno va dando y reflejando el rostro de Dios. Entonces, he ahí como
esta primera gran idea, ¿no? Nosotros hemos sido creados a imagen y esa imagen nos hace como representantes de Dios, pero esa imagen en realidad es en el fondo la imagen de Jesús. Por eso en la cruz está el nuevo Adán, por eso él dice en Romanos 5, fíjense ustedes que en Romanos 5 San Pablo, esto es casi un dato nomás, dice en el Romanos 5, 14, dice dice, Adán era la figura o la imagen del que había de venir, que es Jesús. Entonces, de alguna manera, todos nosotros que hemos sido creados, en realidad hemos sido pensados por Dios en Jesús. Bueno, esa es como una primera cosa que usted me gustaría que lo guardaran bien en el fondo de su corazón, de lo que significa ser imagen de Dios, lo que significa reflejar en el rostro de Jesús, el rostro nuestro, el rostro de Jesús. Pero me van a hacer una pregunta o una cuestión, o me van a como plantear algo, y es en el fondo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Porque en realidad, en general, somos débiles, somos pecadores, ¿no es verdad? Y de alguna manera uno como que se aleja de Dios, ¿no? Adán, fíjense usted que Adán, a pesar de estar en el paraíso y todo, muy pronto cometió faltas, se alejó de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros siempre necesitamos de Dios. Y fíjense ustedes que el tema central es que la imagen de Dios, si ustedes se fijan, voy a pasar a hacer, tal vez digo una cosa que es teológica, pero si ustedes se fijan que hemos sido creados a imagen de Dios, la gente normalmente dice, ser imagen de Dios significa ser parecidos. Y yo acabo de decir que no es solo eso, sino que significa representarlo, ¿no? Estar en relación con Él. Entonces, Dios siempre a lo largo de todo el Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento, y de eso voy a hablar ahora, ha intentado hacer una alianza con nosotros y acrecentar nuestra relación con Él. Y esa relación con Dios es un regalo, ¿no es verdad? ¿Lo perciben o no lo perciben? Nosotros le podemos exigir, Dios, tienes que tener amistad conmigo. ¿Se le puede exigir uno? Es un regalo. Y un regalo quiere decir algo gratuito, ¿no es cierto? Y algo gratuito se llama gracia. Entonces, la gracia de Dios, que es la que nos mueve, es la relación con Dios. Es el estar en contacto con Él. Es vivir en relación dependiendo de Él, recibiendo de Él, estando en contacto con Él o estando en alianza con Él. Alianza es pacto, compromiso mutuo, pero todo eso es un sinónimo. Gracia, alianza, relación, amor. Entonces, lo que uno necesita no es tanto algo que le llegue, sino que lo que necesita es mantenerse en contacto permanente con Dios, en relación con Él, acogiendo su palabra, acogiendo su espíritu, estando en... Entonces, la vida humana es una relación constante. ¿Puede uno dejar de, digamos, si uno está afirmado en algo, si se cae el pedestal, se cae uno necesariamente, ¿no? Si uno depende totalmente de Dios, no puede cortar su relación con Dios nunca. Entonces uno siempre tiene que estar en esa relación con Dios. Y eso se llama gracia. Entonces yo ahora y en la segunda meditación quiero profundizar sobre la gracia de Dios en este sentido. Pero fíjense ustedes que la gracia de Dios y el amor de Dios es esa relación, y ya en el Antiguo Testamento Dios la decía. Fíjense ustedes que en Éxodo, capítulo 34, versículo 6 y 7, tal vez uno de los textos más lindos,
Bueno, hay muchos textos lindos. Yo a cada rato digo, este es de los más lindos de la Biblia. Después al final es una lista tan grande que como que todos son iguales. Pero este es uno de los más lindos. Digo ahora, es uno. Entonces dice en el capítulo 4, capítulo 34, versículo 6 y 7, está Moisés buscando las tablas de la ley, había hecho una tienda del encuentro, había recibido las tablas de la ley y entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, en un momento, Moisés también quiere renovar las tablas de la ley, está en esta conversación con Dios y en un instante Dios le habla, o aparece. Entonces, fíjense lo que le dice. Moisés invocó el nombre de Dios y Dios pasó por delante de él y Dios exclamó. Yahvé, que es el nombre que tenía, ¿no? Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Bueno, después sigue un poco más y dice, y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se inclinó y se postró y dijo, Señor mío, si he obtenido tu favor, dígnese mi Señor ir en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo obstinado. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y haznos tu heredad. Y ahí Dios hace la alianza. Pero fíjense que esta frase es muy bonita porque en el fondo Dios se autodefine. Entonces, cuando dice perdona los pecados, y después dice pero no los deja impune, en el sentido que no es que le da lo mismo el bien y el mal, pero solo 3 y 4 generaciones después, no. El amor es permanente, es eterno, es como para comparar, ¿no? El amor es eterno y el pecado dura unas generaciones, como decir, es muy distinto, o sea, lo más importante es el amor. Entonces dice, Dios misericordioso, fíjense, misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, y mantiene su amor por 1000 generaciones. Y el pecado 3 o 4 nomás. Esa es como la diferencia, ¿no? Entonces, lo que está mostrando es que Dios es totalmente misericordioso. Pero dicen, es misericordioso, clemente, rico en amor y fidelidad. La palabra fidelidad es una de las palabras más relevantes para definir a Jesús, a Dios, porque está siempre fiel, no falla. Fidelidad es que no falla. Dios no falla. Yo creo que una de las... ¿Se han fijado? El temor que la gente tiene, toda persona humana, siempre uno le tiene miedo, cualquier compromiso que uno quiera hacer, los contratos, por ejemplo, a ver, donde no me van a engañar en nada, pues, o sea, donde estar bien atento a que no lo engañen. Pero además, si uno hace un compromiso con alguien, es que no le falle, pues. Entonces, y el amor se prueba en que no falló, pues. Entonces, el que Dios diga y se defina, yo no fallo, es esa fidelidad. Y eso es lo grande de Dios. Entonces, ese es el Dios que nosotros representamos, pero ese es el Dios en el cual nos afirmamos. Fíjense ustedes que en Oseas, es otro de los textos lindos, ¿ya? En Oseas, capítulo 2, es un texto archiconocido, creo yo. Capítulo 2, versículo 21. Oseas. Dice Dios al pueblo, ¿no? Te haré mi esposa para siempre. Te desposaré en justicia y derecho, en amor y compasión. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás a Dios. Se parece a lo anterior, ¿no? Las palabras son casi iguales, ¿se fijan? En justicia
en amor, en compasión, fidelidad. La misma. Pero aquí no dice, yo soy Dios que tiene amor eterno, fiel, misericordioso, sino que aquí dice algo más fuerte, dice, te desposaré en amor, fidelidad, misericordia. O sea, no solamente yo tengo un amor, clemencia, misericordia eterno, sino que me uní a ti. Eso es el desposarse, con amor eterno, misericordioso. ¿Se fijan la fuerza de la palabra aquí? Que comparada con Éxodo, ¿no? Son las mismas palabras, pero aplicadas ya no solo a Dios como característica, sino a la relación que estableció con nosotros. Eso es lo que se llama gracia. Una relación que permanece para siempre y que nunca más se acaba. Y que por eso uno puede vivir tranquilo. Y por eso que ese niño que se encontró con Don Bosco experimentó eso a través de su representante de Dios, que era Don Bosco en ese caso, que le aplicó lo mismo que hace Dios. Don Bosco, en el fondo, cuando le había hecho muchas cosas buenas al niño, y cuando el niño crece lo asalta, le falló, y sin embargo Don Bosco le responde en el fondo diciendo, yo te desposé a ti con fidelidad de no te fallo a pesar de la falta. Ese es el amor de Dios, ¿te fijas? Entonces Don Bosco ahí se manifestó como un auténtico representante de Dios, porque hace presente el amor, la fidelidad, la misericordia, la clemencia, el que no falla de Dios. Eso es ser imagen de Dios. Y esa es nuestra misión. Eso es una misión que va más allá de que alguien le dé a uno una misión. Es la misión por ser humano. Simplemente por existir. No porque alguien le dijo a usted me dice que a mí nadie me ha dado ni una misión. Se la dio Dios. Se la dio el día en que lo concibió. Porque lo representa en este amor misericordioso, en este amor inmenso, en todo esto, ¿no? Y un último texto antes de terminar, fíjense ustedes que en Éxodo, capítulo 19, que nuevamente es la alianza, porque todo esto tiene que ver con la alianza. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dice, subió Moisés al monte de Dios, Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Entonces le dice, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a Israel. Moisés fue y convocó a los ancianos, les expuso todas estas palabras, y entonces todo el pueblo respondió, haremos todo lo que él ha dicho Dios. Y Moisés transmitió a Yahvé estas palabras. Pero se fija, cuando le pide que lo obedezcan, es la parte final, cuando ya ha mostrado su amor, los ha liberado. Entonces el pueblo va a decir, a la luz de toda esta relación, de este amor, con gusto lo represento, con gusto hago sus mandamientos, con alegría quiero ser como Él, con amor y con verdadera fidelidad quiero ser como Él ha sido conmigo. Ese es el sentido de la gracia siempre, que es respuesta a una experiencia anterior que nos ha fundado, que nos marca y que es la que nos lleva. Entonces, en ese contexto puede uno sobrevivir a sufrimientos, en ese contexto uno sobrepasa dolores, en ese contexto el pecado no lo tira para el suelo, porque está enmarcado en un fundamento anterior. Y eso es un poco lo que queremos conversar en la próxima meditación, pero por ahora vamos a tener un momento de descanso, también habrá un tecito, cafecito para el frío y después seguimos. Pero piensen ustedes en lo que significa en quién están fundados y quién los ha desposado a todos.
Dejemos entonces este momento de descanso.